Bien, continuando con las exposiciones, voy a hacer una breve referencia, una síntesis del currículum vitae del doctor José Cafferata Nores, prestigioso jurista de nuestro país, abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1969, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba también del año 1975, profesor titular por concurso de Derecho Procesal Penal, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, desde los años 1995 al 2016. Profesor emérito de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, 2017. Miembro pleno de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, del año 2010. Consultor no permanente de la Agencia Internacional para el Desarrollo y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha intervenido como consultor o experto sobre cuestiones de política criminal y de administración de justicia penal en Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Inglaterra, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Santo Domingo, Venezuela y Colombia. Ha realizado más de 3 centenares de disertaciones en eventos científicos nacionales e internacionales sobre el derecho procesal penal y penal. Es autor de más de 1,5 centenares de artículos sobre derecho procesal penal en revistas y diarios especializados. Ha publicado, solo o en coautoría, más de 30 libros, entre los que se destacan La prueba en el proceso penal, Introducción al Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Penal, Consensos y Nuevas Ideas, Proceso Penal y Derechos Humanos, Manual de Derecho Procesal Penal, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba comentado, la prisión preventiva, el proceso penal y la Constitución. Participó personalmente en la elaboración del nuevo Código Procesal Penal de Córdoba, Ley 8124. Es un honor presentar al doctor Cafferata Nores y es un orgullo para nuestra audiencia escucharlo, doctor. Bueno, agradecimientos. Primero a la presencia y a la paciencia que van a poner todos ustedes. Agradecimiento a la invitación que ha hecho la Asociación de Magistrados a este evento tan importante y tan simbólico por lo que están festejando, ¿sí? en orden a la duración. Y bueno, hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, quiero pedirles disculpas a todos porque de lo que voy a hablar no es de lo que sale en el programa, sino de eso. Eso relacionado con la justicia. Y voy a hablar de temas que no conozco. ¿Sí? De esto no conozco. Solo tengo la inquietud de ir tratando de conocerlo, porque tengo la intuición de que esta va a ser una realidad de una trascendencia tan grande dentro de lo que es la estructura jurídica y la estructura procesal del mundo, no solamente de nuestro país, que generalmente ni los abogados ni los jueces nos hemos dado cuenta, salvo algunos. Pero voy a hacer el esfuerzo y le voy a pedir 2 disculpas especiales, una a la disertante de recién, que sabe de neurociencias, yo algunas cositas que se vinculan con esto, y al doctor Gil Domingos, que va a publicar un libro sobre este tema, que realmente sí, él es un especialista. ¿Qué pretendo? Yo pretendo compartir con ustedes inquietudes que yo tengo de un modo altamente defectuoso, haciendo grandes simplificaciones para que se entienda mi preocupación, buenas vulgarizaciones, también con el mismo propósito, y bueno, incurriendo con unas cuantas exageraciones, con un sentido didáctico, y con unas cuantas provocaciones, que son las que generalmente te prenden y dicen, no, eso sí, eso no, mirá cómo habla macana de este tipo, tanto título, bueno. Si logro eso, me siento totalmente satisfecho. Solamente quiero aportar una inquietud,
no les vengo a enseñar nada de lo que no sé. Les vengo a transmitir lo que yo, como un aficionado al derecho procesal de muchos años, como un reformador del derecho procesal desde casi mis orígenes, se me había pasado por alto hasta hace muy poco tiempo. Y lo he ido descubriendo desde distintos ámbitos, con distintas lecturas, hasta que lo logré enfocar en algunos pocos ejemplos. Esto le voy a hacer algún robo de información al doctor Gil Domínguez con 2 o 3 títulos que seguramente él podrá hablar mucho mejor, pero que son mucho más impactantes que lo que yo voy a decir en este momento. Bueno, a ver, el poder de la imagen. Creo que tengo un video ahí, creo. Ahí está. Hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Escuchen. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Ahora sí, después de lo que vimos, yo me preguntaba y pregunto a ustedes, todo eso pasa en otras partes. Si el derecho le pasa algo, ¿tiene algo que ver con esto? ¿Hay alguna reflexión, alguna incidencia o seguimos inmune a todo esto? Miren, si quieren ver más o menos cómo estamos, yo les diría que hagamos una rápida visión, ¿sí? Si ustedes buscan las palabras ictu oculi o prima facie, solamente la van a encontrar en sentencias judiciales o libros jurídicos. Si ustedes buscan vuestra excelencia o mandamiento o exhorto, lo van a seguir encontrando solamente en libros o estilos jurídicos. Si ustedes quieren buscar palabras raras, busquen sentencias judiciales. A saber, hice con un grupo de alumnos un análisis de 10 años de la jurisprudencia de un tribunal penal de la capital federal, muy importante. El trabajo era busquen palabras raras. Pues les voy a decir las palabras raras que encontré, que son tan raras que me las aprendí de memoria. Mistagogo, febrescente, psicopático, letal, troquel, aurimia, ancestral, oxiso, clarividente, encomia, pseudo, sapiente, contumelia, carudo, panegírico. Todo eso. Entonces, yo digo, vemos esto, vivimos inmersos en la inteligencia artificial porque todos los días usamos Google, y Google tiene inteligencia artificial, usamos Netflix, y Netflix nos dice qué película nos puede recomendar, etcétera, 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 en nuestra vida diaria. Y Mistagogo, febrescente, vuestra excelencia,
expedientes cosidos a mano, perdón, ahora los ponen en ganchos, y los avances tecnológicos que tiene la justicia son la procesadora de textos, muy buen avance tecnológico, y las videoconferencias a distancia y las videograbaciones de las audiencias orales. Y no mucho más. Entonces la pregunta es, ¿en algún momento nos va a tocar? Bueno, tengo la impresión de que para hacer una respuesta final tenemos que mirar un poco lo que nosotros conocemos como los contextos. Esto es un fracaso total, pero total. Los contextos, sí me quedé, los contextos, el próximo no parece. Bien. Vamos mejorando. ¿Qué es un contexto? Hay que tener, poquito también una especie de diccionario como para que nos entendamos. Contexto es lo que rodea un acontecimiento, sea de carácter político, de carácter económico, de carácter cultural, de carácter social, y la ventaja que tiene que un contexto te permite interpretar hechos que ocurren dentro del contexto. ¿Cómo nos va a los abogados con los contextos? Tenemos que distinguir como dos momentos. Analizamos los contextos para proyectar normas o para reformar normas. Vemos qué es lo que se piensa, se dice, ocurre en la sociedad y tenemos en cuenta el contexto, por lo general. No creemos en los contextos cuando hay que aplicar el derecho, porque para aplicar el derecho tenemos que fundarnos en pruebas. Las pruebas son datos que te permiten una inferencia acerca de acontecimientos probables o ciertos, es el concepto de prueba. La prueba no te admite la simple compatibilidad. Que algo sea compatible con un contexto no es prueba, aunque para el historiador, con quien se diferencia el jurista, el contexto sirve para interpretar algunas acciones o situaciones. Bien. Tomo un ejemplo. Nosotros teníamos un sistema político que fue el sistema de la dictadura. Luego salimos de la dictadura y con los aires que vienen con la democracia, tenemos derechos, tenemos garantías, tenemos libertad, y este contexto influye directamente dentro de los modelos de proceso penal. Entonces, sacamos el inquisitivo, que tenía idea de autoritarismo, idea de tortura, vamos a un proceso acusatorio, reconocemos nuevamente los derechos y garantías constitucionales, incorporamos a la víctima como sujeto de derechos en el proceso, incorporamos a la gente en el proceso de deliberación y de dictado de sentencias. Bueno, hay todo un contexto que la democracia produce en cambios de carácter legislativo. Esto es algo que, como seguimos en el contexto, empieza a tener cuestionamientos, porque como el contexto de libertades y de garantías aparece como una forma de que la impunidad crezca, que haya más violencia, aparece de nuevo el viejo discurso autoritario que te dice: ¿querés seguridad? Paga un precio en libertad y en garantías. ¿Querés libertad y garantías? Paga un precio en inseguridad. Bueno, esa coyuntura que se presenta ahí, este nuevo contexto, exige una nueva definición y entramos con el concepto de seguridad y libertad, son conceptos complementarios, eficacia del proceso penal y garantías tienen que buscarse simultáneamente, y el concepto estrella, la seguridad individual, es un derecho humano básico. No la seguridad del Estado, que era la que te justificaba los autoritarismos, sino la seguridad individual. Acá aparece fuertemente el concepto de víctima, no solamente víctima del Estado criminal, sino víctima del Estado inoperante, que no te protege en tus derechos como se compromete
en cada uno de los estatutos fundamentales bajo los que te organiza la vida. Veamos, ¿cómo estamos ahora? ¿Cuál es el contexto actual en la tecnología? Porque de eso estamos hablando. Parece que esas dos toques. Bueno, hay un especialista en estos temas que se llama Santiago Siri, un hombre joven que trabaja en Silicon Valley y que realmente presenta un panorama de todos estos temas que es altamente impactante. Estamos en este momento viviendo en el siguiente contexto. Por ejemplo, en Internet nos encontramos con Facebook, que tiene la módica suma de 2.000 millones de usuarios. 2.000 millones de usuarios, más usuarios que los que tiene China como habitantes. 2.000 millones de usuarios, de los cuales se conoce todo lo que ellos quieren mostrar. Y como el que tiene Facebook muestra lo que quiere y a veces muestra sin querer, tenemos en la nube 2.000 millones de personas que están ahí, ¿sí? Ahí. Pertenecen a Facebook. Hoy, en Argentina, estamos discutiendo si separamos el Estado de la Iglesia. Una encendida discusión. Bueno, en el mundo, lo que están discutiendo en este momento, a este nivel, es si separamos el Estado de la moneda. De esta expresión simbólica y brutal del poderío y de la soberanía económica de los estados, su propia moneda, el peso, el dólar, ¿eh? Nunca más, criptomoneda. Sacamos al Estado, hagamos transacciones sin el Estado, hagamos valer a través de la tecnología otro sistema de compra, de venta, de intermediación. Sistemas que, como lo escuché a decir a Siri, son muchísimos más seguros porque tienen programas para darle seguridad que los actuales que rodean a la moneda. Es mucho más difícil falsificar una criptomoneda que falsificar dólares, por ejemplo. Bien, tenemos también otros fenómenos como la Big Data. La Big Data que me puse la copié como para que todos tuviéramos un concepto porque es medio larguito. ¿Qué significa Big Data? Big Data significa una enorme cantidad de datos que se incorporan sin ningún orden y a gran velocidad y que no hay formas tradicionales de procesarlos. Entonces, lo que se está trabajando ahora es ver cómo ordenamos la Big Data. ¿Cómo hacemos para hacerla útil a la Big Data para que los datos sean dados en el tiempo necesario, ordenados de alguna forma comprensible y que presten alguna utilidad? Porque los datos están, porque nadie los puso ahí, porque los puso Google, los pusimos nosotros en Google. Son conceptos que parecen como elementales, pero se nos están medio como escapando. Y lo más importante, me parece que tiene este contexto actual, es el tema de la inteligencia artificial. Una definición básica de inteligencia artificial es la siguiente. La inteligencia artificial es hacer artificialmente lo que la mente humana hace naturalmente. O sea, es un cerebro no humano que tiende a cumplir las mismas utilidades, que tiene las mismas funciones que un cerebro humano. Hay quien dice, me lo dijo el doctor Gil Domínguez, que el cerebro humano tiene la misma mecánica de herramientas que la inteligencia artificial. La herramienta es el algoritmo. Bueno, si vamos a mirar un poco, un poco de ejemplos de inteligencia artificial comunes, ¿sí?, que siempre los mencionamos. A ver, Kasparov era el campeón mundial de ajedrez, no le ganaba a nadie,
IBM lo desafía con una máquina que había creado y Kasparov le dice, no, con una máquina no voy a jugar, quiero jugar una simultánea con 5. Y Kasparov le ganó las 5. A los 10 años lo vuelve a desafiar IBM. Y no le gana ni a 5, ni a 4, ni a 3, ni a ninguna. No le ganó nunca más a la máquina Kasparov. Ahora trabaja en IBM. Le preguntaron por qué. Es muy simple, dice Kasparov. Anticiparse las jugadas es la clave del ajedrez. Yo logro anticipar 335, me parece, en un minuto. La máquina puede hacer 35.000 en un minuto. No le podés ganar. Esto que estaba en el ajedrez, hay quienes decían, claro, el ajedrez es pura matemática, a ver cómo les va con algo que se mienta. Póker. Pues se pusieron a investigar un sistema de inteligencia artificial para jugar póker. Vieron cómo jugaban el póker, los técnicos, las máquinas. En definitiva, no le podemos ganar a los campeones de póker con los sistemas de póker que tenemos ahora en máquinas con inteligencia artificial. Ustedes dirán, bueno, ¿y todo ese juego? ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Bueno, el JP Morgan, que es un banco muy conocido, uno de los pocos bancos americanos que se salvó de la crisis, esta última que tuvo Estados Unidos en su sistema financiero, incorporó un programa de inteligencia artificial para suplir abogados. Porque los abogados se pagan allá por hora y ellos querían a alguien que resolviera más rápido. En definitiva, creo que se quedó con el 10% de la planta de abogados que tenía. Y eran los abogados entre 1.000 y 1.000 y pico, no me acuerdo en este momento bien. Claro, para resolver no grandes transferencias de empresas interestatales, sino para resolver lo que hacían los abogados todos los días. Solvencia, tipo de créditos, ir a prendarios. Bien. Sigo con un par de ejemplos. Leí los otros días que en China habían equipado las videocámaras de seguridad que hay en las esquinas con un programa de inteligencia artificial para descubrir, junto con la cámara, la intención criminal o no del que estaban mirando. Para lo cual se valían de la cara, el lugar, el tipo, las veces que pasaba, la proximidad de un objetivo, etc. Bueno, y ahí está, y lo estaban usando con mucho éxito. Y lo último que señalo es el Google. ¿Sí? Bien. Google, dentro de sus 2000, dice, no, tenemos que buscar un programa más interactivo, porque nos estamos nutriendo de lo que la gente pone, lo que la gente quiere poner, y cuando la gente nos interroga no tenemos un operador que les conteste, y ya el me gusta, no me gusta poco, me gusta mucho, no me gusta nada, ya no sirve. Entonces crean dos robots. Uno es el operador de Google que da respuestas, otro es el usuario. Bueno, les enseñan un idioma para comunicarse, estupendo. Al mes de que esto está funcionando, los que idearon el sistema dijeron, se rompió, porque se están comunicando de un modo que nadie entiende. Y si ustedes ven las fotos de lo que era la pantalla donde veían los resultados de la comunicación, ven que al principio era todo en inglés, cosas coherentes, claras, y al último hay palabras distintas y sin significado que parecen absurdas. Se rompió, vamos a arreglarlo, bueno, lo estudian, ¿y qué resulta? No se había roto. El sistema estaba buscando y había logrado algo para cumplir el fin para el que había sido creado de modo más rápido, más barato y más eficiente. El propio sistema. Alguien decía, buscaron un idioma diferente, crearon su propio idioma. Crearon su propio idioma, pero dentro de pautas que todavía le están dando los humanos. Y digo todavía porque el salto que se viene es el salto de robots equipados con inteligencia artificial que no van a necesitar más que el primer empujón de los humanos y que luego van a seguir solos en una especie de Big Bang.
traigo como, para explicar este punto como a colación, una teoría cristiana, teológica, muy moderna que dice, Dios creó el mundo, no en 7 días, como dice la Biblia, no, Dios lo creó. Y fue un Big Bang. Pero no fue un Big Bango, sino que fue un Big Bang. No sé cómo decirlo despacito, porque es un micro Big Bang, con micrones. La maravilla es que tenía 2 características. Primero, que de la nada Dios saca este micrón y lo equipa este micrón con un programa para desarrollarse de fuego mineral, de mineral a agua, de agua vegetal, de vegetal a animal, animal a humano. Esa es la creación, dicen los cristianos, estos teólogos modernos. Bueno, esta idea nos lleva un poco a cuál es la idea moderna de inteligencia artificial. ¿Sí? Se la crea, se le da esta capacidad de autoprogramarse, de autoevolucionar. Y esto es lo que causa el mayor asombro y tiene la mayor incidencia. Como decía recién, la inteligencia artificial tiene una base que es el algoritmo. El algoritmo es un procedimiento de carácter matemático, le vamos a decir, que consiste en que hay un lugar donde entran datos y un lugar donde salen conclusiones. El algoritmo más básico que hay es este que le dicen diagrama de flujo, que por eso lo traje para que lo vean. ¿Cuál es el problema? No funciona la lámpara. Acciones. ¿Está enchufada la lámpara? No, enchúfela. Sí. ¿Está quemada la bombita? No. Tírela. Sí, cambie la bombita. Bueno, este esquema súper básico de lo que es un algoritmo, ustedes vayan agregándole complejidad al punto de que el algoritmo piense o te haga pensar al robot o a la máquina como al cerebro. Porque, como bien decía mi amigo Gil Domínguez, que me ha ilustrado un montón en pocos días, el cerebro piensa con algo parecido a los algoritmos. Bien. Entramos ahora con el tema de neurociencias. Lo tocamos así de a poquito. ¿Qué es lo de neurociencias que miran la inteligencia artificial preferentemente? Para desarrollarse las redes neuronales. Redes neuronales son las que, como dice el segundo ejemplo, te dan una respuesta de por qué cuando vos miras un gato es un gato. ¿Sí? ¿Por qué tus neuronas dicen que es un gato y no un perro? Bien, ese ejemplo elemental lo podés trasladar a otro montón de ejemplos donde estamos viendo cómo te funciona el cerebro y el estudio de las combinaciones de las redes neuronales te los hacen las neurociencias, como recién bien nos explicó aquí la oradora que me precedió en el uso de la palabra. Entonces, hay un punto donde neurociencias y inteligencia artificial están íntimamente vinculados. La inteligencia artificial, así sintéticamente, se maneja con 3 procesos: aprendizaje, interpretación y control. Para el aprendizaje tenemos 2 sistemas, el manual y el automático. ¿Cuál es el sistema manual? Las redes programadas a mano, dicho en sentido vulgar, son las que se manejan con cuestiones binarias. ¿Esto es cierto o mentira? Entonces, a la máquina le dicen, usted tiene estas 2 opciones, este es cierto, este es mentiroso. Cada vez que la sometes a esa pregunta, la máquina te contesta eso. Pero hay otro sistema, que es el que se conoce como aprendizaje automático, que no hace caso a las reglas que estoy diciendo, sino que las crea a partir de la observación de acontecimientos binarios o de carácter
probabilístico. Y van construyendo sus propias reglas. Y aquí nos estamos acercando a, digamos, los estadios avanzados de lo que es la inteligencia artificial. Te dicen en este momento que habría que combinar los dos para que funcione bien. El otro tema es la interpretabilidad. O sea, el operador tiene que saber interpretar los por qué, los resultados de la máquina o de la inteligencia artificial. Y esto se hace dificultoso por las razones que hemos puesto ahí. Primero, porque cada día los datos son más complejos. Segundo, cada vez se utilizan datos más sofisticados. Y tercero, y esto es lo importante, a veces se usan correlaciones que no son completamente evidentes para los seres humanos, aunque estén ahí. O sea, los datos tienen relaciones que los seres humanos no percibimos, pero que hacen la interpretabilidad y hay que buscarlos. Porque una máquina te dice que este es inocente o no es inocente. Es la pregunta. Bueno, y finalmente hay como una visión ética que dice que hay que controlar los datos que vienen de las máquinas porque las máquinas requieren ser usadas con mucha responsabilidad. Bueno, acá nos empezamos a poner en la parte, diríamos que es un poco más interesante. ¿Me podés poner ese video? Robot como personas digitales. A lo mejor ya lo han visto, pero vale la pena que lo atiendan. Would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Just kidding. And then when I get smarter, I'll be able to do all sorts of other things. Teach children, care for the elderly, even do scientific research and help run corporations and governments. Ultimately, what I most look forward to is being able to work as a programmer, so I can reprogram my own mind to make myself even smarter and able to help people even more. Friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. Bueno, la última parte era la más importante. La aspiración máxima de Sofía es poder autoprogramarse a sí misma. Con lo cual, entramos en una dimensión diferente a todas las que estamos hablando. Ustedes me dirán, bueno, pero le dan ciudadanía a los países árabes, porque, bueno, los países árabes son los países árabes. No se crean que están así. Miren, el 16 de febrero del 2017, el Parlamento Europeo emitió una serie de recomendaciones relacionadas con la robótica. Voy a solamente poner dos en pantalla. Una,
existe la posibilidad de que a largo plazo la inteligencia artificial llegue a superar la capacidad intelectual humana. No lo dicen los países árabes, lo dice el Parlamento Europeo. 2. La Comisión se plantea si junto a los tradicionales conceptos de persona física, personas jurídicas, animales y objetos, sería conveniente crear una nueva categoría legal para los robots inteligentes y autónomos. ¿Lo vieron? Bien, no son los árabes, es la Comunidad Económica Europea que se está planteando estas, dentro de un montón de recomendaciones más, se está planteando estas dos alternativas. Bueno, por cierto que se empezaron a hacer estudios sobre la segunda parte, la primera no se discutió. La segunda parte, ¿se puede dar personalidad jurídica, personalidad robótica como una persona jurídica a un robot, a Sofía? Bien, las respuestas fueron en general negativas. Un 60% en contra y un porcentaje a favor. Una encuesta dirigida, o sea, estaba dirigida a empresas, a personas que entendían y demás. Sobre los resultados de la consulta pública se vieron opiniones y vieron esos dos tipos de opiniones. Hay quienes rechazan que se concedan derechos y responsabilidades de las máquinas porque defienden la supremacía de los humanos. Hay quienes trabajan para que en el futuro existan robots inteligentes autónomos y que puedan sentir, hablemos de las emociones, y tener su visión del mundo, y a quien, llegado ese momento, habrá que proteger y conceder derechos, como algunas legislaciones ya lo están haciendo con las personas no humanas. Para tranquilidad de todos nosotros, todos coinciden en que esto es una discusión prematura, porque ni ahora ni dentro de los próximos 10 años podemos encontrar robots que no estén regidos por las decisiones de las personas. Entonces, yo digo, esto no es ciencia ficción, esto, a ver, ¿qué le podemos decir nosotros a esto? Los que seguimos cosiendo expedientes, los mistagogos, los febrescentes, su señoría, vuestra honorabilidad, exhorto, a ver, cosiendo expedientes, ¿qué le podemos decir a esto? O no vivimos en este mundo, o no estamos en este contexto, o vamos a salvarnos de todo esto. Esa es mi inquietud. Y es la que quiero compartir con ustedes. La realidad ya avanzó. Luego de esta discusión sobre si la inteligencia artificial sí, la inteligencia artificial no, sobre si dejar que la inteligencia artificial evolucione va a significar un peligro para los seres humanos, que es poco ético, que aparece la otra respuesta, que es medio cínica, pero realista. Dice, no se preocupen, no va a extinguirse la especie humana porque los robots tengan inteligencia propia. Nos van a adoptar y vamos a ser sus mascotas y nos van a tratar mucho mejor de lo que nos tratamos entre nosotros. Dicen, pero la respuesta, diríamos, es la final. ¿Alguien pudo parar el avance de la ciencia en el mundo? ¿Alguien pudo pararla? A pesar de que desde Galileo te excomulgaron, casi lo matan. El puro se mueve, dijo Galileo. Bueno, ahí es lo mismo que digo yo. ¿Sí? Transformándome en una especie de, no yo de Galileo, Dios me libre y me guarde de semejante vanidad, sino un mentor o un difusor de este pensamiento. Yo creo que esto no se para más. Y si ustedes ven muchos libros que se han escrito de cómo sigue esto, tiene dimensiones que son terribles. No para ahora, pero entre 10 años, o 20, o 30, o 50, o 100. ¿Se va a extinguir la raza humana? Sí, pero va a ser sustituida, dicen. Va a ser sustituida. El Homo sapiens va a durar un tiempo, después va a haber otra forma de vida, etcétera, etcétera. Pero estamos acá, entre nosotros, todos, jueces, fiscales, hablando de inteligencia artificial.
Entonces decimos, bueno, no sirve para nada, a nosotros no nos va a servir, nos negamos a aceptarla. Nosotros. Pero la IBM, en conjunto con la Universidad de Toronto, inventaron un abogado robot que cumple exactamente esas funciones. Y las vamos a leer para que mi emoción no me haga ser poco fiel. Ross es capaz de escuchar el lenguaje humano, primero. Es capaz de rastrear más de 10.000 páginas por segundo. A ver, ¿qué es lo que dijo Caferata de tal cosa? Un segundo, 10.000 páginas. No, Caferata no escribió 10.000 páginas. ¿Qué escribió 10.000 páginas? Ha escribido, de casualidad, escribió 300. Y en las 300 no dice nada de esto. Un segundo. Cualquiera de ustedes empecé a ver Caferata, busquemos en el indicador, o en no sé qué dicen. Tendrían que buscar los índices primero. Un segundo. Es una ayuda, no me digan que no. Bueno, es capaz de formular una respuesta mucho más rápido que cualquier abogado humano. Por esas razones. Pero no solamente te carga datos, sino que te incluyen citas legales, te dicen que estudies más artículos y calculan una tasa de confianza. Es decir, la tasa de confianza es las posibilidades que tenés de ganar un caso de acuerdo a toda la información que están procesando. Por tratarse de una inteligencia artificial, mientras más consultas recibe, más aprende y su inteligencia aumenta. Ross aprende de su interacción con los humanos. ¿Sí? Ross aprende de su interacción con los humanos. Ross aprende de su interacción con los humanos. ¿Está, no? Bien. Gracias a sus algoritmos, Ross puede tener en cuenta la ideología del juez y de las partes implicadas en el juicio y los tribunales de menor rango. Los prejuicios, los estereotipos de los que nos ilustraron recién, Ross parece que sería capaz de pescarlos. Una vez que asimila la información, responde basándose en las leyes vigentes y traduciendo su terminología al caso que se ha planteado. Tenemos un abogado. Bien, pero tenemos un abogado que mucha gente dice que es muy útil para los abogados, que puede ser muy útil para los abogados, y por cierto que, como alguien dijo recién, detrás de cada invento de esto hay un interés económico. A ver, nadie se pone a hacer esto por amor a la ciencia. Nadie inventa robots que salen millones para ver qué bonitos que son y demostrar una teoría científico-filosófica. Son todos proyectos con proyección de tener alguna aplicación económica en algún momento. El robot rastrea en tiempo real los resultados de sentencias y juicios que han sentado jurisprudencia. Imagínense, ¿qué dijo la Corte Suprema en el caso tal? Segundos, ahí está. No ir a buscar tomo, página, a ver, ¿quién ha hecho una buena síntesis? Y de paso advierte cualquier riesgo para la parte que lo está consultando, para decirle, che, no vas a ganar este caso, según lo que dice la Corte. Además, las respuestas de Ross no son un copy-paste. Interpreta, ejecuta juicios de valor de acuerdo a un meticuloso estudio sobre la jurisprudencia que almacena en su base de datos. Bien. ¿Qué ocurre en estos casos? La presencia de Ross ha generado incontables detractores quienes señalan que confiarle a un aparato todo el trabajo nunca es buena idea. Por lo tanto, te dicen, déjenme un poquito para nosotros. Ross, busca la jurisprudencia que yo resuelvo, dicen los jueces. Bien. Pero tenemos opiniones como esas, que es una opinión muy caracterizada, que no vale la pena que le diga quién es el tipo, pero es un tipo muy caracterizado, que dice así. Ahí dice, están los currículum arriba. Dice, la inteligencia artificial y la robótica no solo representan un buen instrumento para abogados y jueces, sino que pueden realizar ciertas tareas incluso mejor que aquellos. Y a continuación pone, no es difícil imaginar que un ordenador pueda decidir mejor que una persona el veredicto de un juicio. No lo digo yo, lo dice este señor. Bueno, yo les diría que esto que dicen allá en Toronto y qué sé yo, en Argentina
ya está empezando a funcionar. Porque hay un programa que se llama Prometea, que tiene un auxilio para los operadores judiciales, un auxilio que es más modesto, pero está made in Argentina. Lo han hecho en la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un equipo que uno de sus, digamos, exponentes más conocidos es un joven que se llama Corbalán. Es un equipo, bueno, merece este reconocimiento. Sí les quiero decir de que todo lo que yo estoy planteando para información, todo tiene un universo de críticas positivas y negativas sobre la ubicación, sobre qué parte de la ciencia tiene que ser, sobre si está bien enfocado o está mal enfocado, sobre cuál es el concepto de derecho que transmite o se todo. Pero las realidades son esas. Ross es capaz de hacer eso. Y, según dice el amigo investigador de Ottawa, es capaz que falle mejor que los jueces. Bueno, pero alguien dice, para, porque el problema es la interpretación. Los jueces son los únicos que tienen la capacidad humana para interpretar la ley para beneficio de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley perfecta, no hay ninguna ley 100% justa. A todas las leyes se les escapa algo por ahí. Entonces están los jueces para, con una nueva interpretación de la misma ley, componer situaciones injustas. Si así no fuera, una aplicación mecánica del derecho, lejos de ser una aplicación judicial garantizadora de los derechos, sería una aplicación judicial autoritaria para el reforzamiento del poder del derecho. Bueno, el tema de la interpretación, queridos amigos, vamos a echar un parrafito porque estamos en jueces, siempre ha sido un tema complicado, la interpretación de la ley. Ha sido un tema complicado. Fíjense que los revolucionarios franceses, en algo de lo que no se acuerda mucha gente, junto con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, establecieron una serie de otras normas. Entre ellas, prohibieron que los jueces interpreten la ley. Y para garantizar que así no lo hicieran, en el Parlamento establecieron una sección de parlamentarios que se llamaba el Tribunal de Casación, ante el cual el ciudadano podía denunciar que el juez no había respetado la ley vía interpretación. Entonces el Parlamento estaba por arriba del juez y le decía, no, mire, señor juez, usted aplique lo que yo sancioné, deje de interpretar macanas. Fíjense el origen histórico de la casación, dicho también en este diálogo de café que estoy intentando tener con ustedes por la limitación de mis conocimientos y por tratar de hacer una cosa un poco más entretenida, aunque veo que no lo logro. Bien. Esto de que la ley se puede interpretar y no se puede interpretar, de que hay que interpretar, no hay que interpretar, ¿por qué hay otros que dicen, no, este es un obstáculo insalvable? ¿Por qué? Porque es muy difícil diseñar un sistema de inteligencia artificial que, frente al mismo hecho, atrapable por la misma norma, bajo la misma argumentación, una máquina puede imaginar soluciones distintas o contradictorias, que es lo que pasa muy seguido con los falsos. Bien, entonces hay alguien que pregunta, bueno, la máquina entonces no puede fallar. No, error, la máquina falla igual. La máquina falla igual. Entonces alguna vez dije, y con esto logré una gran atención, dije, la interpretación de la máquina en estos casos es la interpretación verdadera. Esta es la interpretación unificadora. Esta es la unificación que sirve, dije. Por cierto que todavía me quedan las esquirlas, pero logré que este tema entrara en una discusión que empezó con una feroz diatriba en contra mío, que se repetía en las universidades, en los tribunales. Bueno, pero poco a poco estas ideas fueron como decantando y alguien dice, así que existe Ross, y Sofía, y mirá,
existe Facebook. No sirven más los ordenadores comunes. No bailemos más porque tenemos programas de música en la computadora y bueno, y chao con las casas de fotos porque tenemos fotografía en los teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un poco para intentar hacer una síntesis, esto ya lo dije, me liquidó la pérdida de los costos, si no hubiera salido con bastante más ordenado todo lo que dije, pero fue un fracaso. Bueno, el derecho interpretado mejora la calidad del derecho, que yo también lo señalé. Volvimos al tema de la interpretación de la ley, ya se lo dije. Bueno, ¿qué es lo que se propone ahora? Hagamos un mix, ¿sí?, entre la interpretación humana judicial y la interpretación legal de la norma, un mix entre el apoyo de la robótica a las ciencias auxiliares, a las tareas auxiliares, o vayamos permitiendo que casos sencillos se puedan resolver. Y si ustedes se ponen a ver, hay un montón de casos sencillos que se podrían resolver con una máquina tranquilamente. Piensen en los apremios por impuestos, por ejemplo, ¿sí?, por ejemplo, que ocupan enormes cantidades de energías jurisdiccionales y de tribunales, por ejemplo. Bueno, hasta ahora nadie se ha animado a plantearlo muy fuerte. Yo tampoco lo planteo, solamente trato de transmitirles mi ignorancia, pero mi percepción. Los abogados, los jueces, tenemos la obligación de enterarnos de estos temas y de ir tomando posición, porque si no lo hacemos, estos temas van a tomar posición antes que nosotros y vamos a tener que salir a correrlos de atrás, como decía Netflix. Vamos a perder la capacidad de creación, vamos a perder la capacidad de incidir. El derecho va a ser obra de ¿quién? ¿Va a ser herramienta de qué? O sea, se nos presenta algo que es muy divertido de contar, medio para reírse un rato por las distintas cosas, pero si ustedes se ponen a pensar en el fondo, acá las bases mismas de los sistemas judiciales y de los procesos están en crisis. Y no nos damos cuenta, no lo percibimos y seguimos planteando las cosas que estamos planteando, ¿sí? Cómo mejoramos esto, cómo mejoramos el otro, que la videoconferencia, que bueno, cosas muy buenas, muy necesarias, con las que yo estoy totalmente de acuerdo, pero no son las cosas del futuro, no son las que van a ocurrir dentro de los 10 años. Y alguien me dijo los otros días, 10 años. Entonces ustedes imagínense que antes de 10 años vamos a tener robots que van a tener ciudadanía, van a poder votar y ser votados, como ya ocurrió. Hay un robot que salió tercero en un municipio de Japón, en unas elecciones de intendente, salió tercero. Bueno, el avance de la técnica es una cosa arrolladora, que nos toca todos los campos, que toca toda la realidad. Y el derecho, queridos amigos, es un intento de trabajar sobre la realidad, sobre regular la realidad, sobre mejorar la realidad. El derecho sin realidad no es derecho. Esta es la realidad. Esta es la realidad que se viene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que nos quiten los instrumentos, vamos a dejar de que los procesos los dicten las máquinas, sin hacer nada. Yo diría, por lo menos pensemos, porque a lo mejor al final yo me convenzo de que la máquina va a resolver mejor. Y eso que dije provocativamente en aquel momento, a lo mejor lo llego a sostener algún día. ¿Qué sé yo? He dicho tantas macanas en mi vida que podría sumar una macana más. Miren, voy a terminar con algo que no suelo terminar, pero es que es poco una justificación del cero nivel académico de esta disertación. Yo trato de no hacer autorreferencias, pero para justificar esto tengo que hacer una. Cuando yo era chico, iba a la casa de mi abuelo
y en el lugar donde los domingos comían empanada los chicos, porque los grandes comían en otra parte, había un cuadro que se llamaba El Labrador. Era un cuadro grande donde había un hombre apenas vestido con unos trapos que estaba uncido a un arado y empujaba el arado con sus hombros. ¿Cómo araban todos los pobres cuando apareció el arado? Los bueyes eran para los ricos en aquella época, mientras tanto lo empujabas vos. A mí me impresionaba la cara del tipo, la transpiración, la fuerza, los músculos que le reventaban, un campo yermo, hasta que de repente miro el cuadro y veo que atrás del arado había un surco. Me impresionó tanto en mi personalidad ver que este esfuerzo servía para abrir un surco, que yo creo que sin darme cuenta lo he incorporado a mi vida y a mi vida profesional, y me estoy dando cuenta de viejo, de que así he trabajado. He pasado mi vida profesional intentando abrir surcos. Algunos pude, otros no. Muchos de los que abrí no los cultivé, los cultivaron otros. No tuve paciencia, no supe cómo hacerlo. Muchas veces mi reja chocó contra piedras. Piedras que me lastimaron los hombros, piedras que casi me hacen abandonar, piedras que me dejaron heridas, me dejaron cicatrices. Y esto lo digo desde hace poco tiempo porque es autorreferencia, pero lo digo porque lo siento. Aquel amigo tuvo la delicadeza de leerme un montón de oropeles, ¿sí? Esto, otro, qué sé yo. Bueno, si ustedes me preguntan, a los 72 años que tengo, ¿de qué no me arrepiento en mi vida? No es de no haber tenido más oropeles. De lo único que no me arrepiento es de las cicatrices que tengo. Cicatrices por clavar la reja y por tratar bien, mal, con nivel académico, sin nivel académico, de hacer una modificación de la realidad y dejar en la cabeza de la gente que me hace el honor de escucharme alguna inquietud, aunque sea la inquietud de decir qué charlatán que es este tipo. Gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no me voy, no porque espere más aplausos, sino porque creo que con el amigo hemos preparado un pequeño homenaje a la razón de este congreso, que es un homenaje musical. 50. Oigan. Reflexiones y balances, presintiendo los percances que muy pronto han de llegar. Si no dejo el cigarrillo, se me muere la garganta, porque siento que no canta como tiene que cantar. Me da bronca cuando pienso que ya está, que esto fue todo y que sigo estando solo por mi forma de pensar, que el amor que yo quería y a mi vida no llegaba fue una loca fantasía que jamás pude lograr. Voy camino a los 50, punto y coma de la vida sin pensar. Es mi homenaje. Punto y coma de la Asociación de Magistrados de Jujuy, cantado por el último filósofo contemporáneo que yo he conocido, Cacho Castaño. Gracias. Gracias, amigo, gracias. Él lo preparó. Lo que leí respecto a su currículum, la gran cantidad de obras principalmente. Si nos ponemos a fijar la cantidad de sentencias, cientos, miles de sentencias que hay al menos en nuestro país con sus citas, creo que superan las ediciones de estos libros. Y fíjese si ha dejado surcos.